Es la más adecuada, la más correcta, en función de los tiempos que hoy vive México respecto al periodo vacacional. Entendemos el criterio de recaudar fondos, de que hay que obtener más ingresos, pero lo que no alcanzamos a entender es que cómo podemos dar un espacio de oportunidad a las familias que deseen salir de su lugar de origen para vacacionar con sus hijos, con sus familiares, amigas, amigos, en un periodo de vacaciones donde se está incrementando el cobro de las casetas de peaje en las autopistas del país. Pero también no alcanzamos a entender el propósito de cómo se está ayudando a los destinos turísticos si no se están promoviendo acciones para que visiten Acapulco, por citar un ejemplo, con esta alza de precio de las casetas en la autopista. Es por eso que, consultado con mis compañeros del grupo parlamentario del PRI, hacemos un exhorto respetuoso al Gobierno de la República para que pueda suspender la decisión administrativa o acapufe del alza de precio de las casetas en las autopistas de todo el país. Una suspensión en este periodo vacacional y que pueda entrar en funciones a partir de enero. México requiere de más ingresos, lo entendemos, pero las familias también requieren que desde las instituciones les podamos generar condiciones para no afectar su economía. En todo el territorio nacional tenemos destinos, puntos turísticos, donde es en este tiempo de diciembre, de Navidad, de Año Nuevo, donde las familias se organizan. Y es muy lamentable, lo expreso con toda responsabilidad, de que no se esté pensando en las familias de escasos recursos económicos y que no se esté pensando también en cómo desde el Gobierno de la República podamos generarle mayores condiciones a los destinos turísticos para que haya una mayor asistencia y participación del turismo en los diferentes municipios o estados de la República. Concluyo particularmente expresándoles el caso concreto de Acapulco. Acapulco, Guerrero, es en este periodo de vacaciones cuando las familias que tienen su ingreso o su ingreso depende del turismo, es cuando está la esperanza de que existan, de que vayan, de que estén en Acapulco más familias que lleven derrama económica. El Estado de Guerrero, como muchas otras entidades federativas, no contamos con ingresos propios. Dependemos en un 96.3% de lo que aporta el gobierno federal. Las familias en Guerrero, por nuestra propia condición geográfica, no se mueve una economía local, no hay empleo. Pero además en Guerrero vivimos condiciones de carácter social, económicos y de igual manera circunstancias de inseguridad que es importante de que no ahuyentemos el turismo con el alza de las tarifas en las casetas de cobro. Guerrero, su economía, la principal economía del Estado de Guerrero para su hacienda pública estatal y para las familias guerrerenses dependen del turismo. Y por cierto, los invitamos a que visiten Taxco.
a que visiten Acapulco, a que visiten Iztapas y Guatanejo y muchos otros recursos naturales, bellezas naturales con que cuenta nuestro Estado. Por lo tanto, pues, compañeras senadoras, senadores, les pido de favor que podamos votar en favor de este exhorto respetuoso al Gobierno de la República, particularmente a Capufe, para que haga una suspensión de la medida tomada el pasado 30 de noviembre del alza de precio de las casetas en todas las autopistas del país y particularmente del estado de Guerrero en la autopista del Sol, México-Acapulco. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Presidenta. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transporte. Tiene ahora la palabra el senador Víctor Hermosillo y Celada para presentar a nombre propio y del senador Juan Carlos Romero Hicks del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un punto de acuerdo que exhorta a implementar acciones como respuesta a la legalización de la marihuana en los Estados Unidos. Adelante, señor senador. Con el permiso de la directiva, y les ruego que me pongan atención porque creo que este exhorto es muy importante. En los últimos años, los norteamericanos han flexibilizado la prohibición de esta droga, de la marihuana, en 27 estados. En la elección del pasado 8 de noviembre, Maine, Nevada, Massachusetts y California aprobaron el uso recreativo para mayores de 21 años. Estos estados se unen al Distrito de Columbia, Oregón, Washington, Colorado y Alaska. Además de esta ola de legalización en Estados Unidos, en Canadá ya se evalúa la posibilidad de hacer lo mismo, lo que a México le va a causar un problema muy grave. Recordemos que en México se declaró ilegal la marihuana desde 1925 como resultado de la prohibición en Estados Unidos. Y desde ese momento hemos combatido al crimen organizado para acabar con la producción, consumo y tráfico de la droga. En la década de los 80, el crimen organizado creció de manera desmedida, sin un freno real que contuviera su avance. Desde el siglo XXI, cuando nuestro país intensificó su batalla contra el crimen organizado de la mano con Estados Unidos, suscribiendo la iniciativa Mérida. De hecho, los norteamericanos nos evaluaban cuánto estábamos haciendo para evitar precisamente que entrara los contrabandos de marihuana y otras drogas a Estados Unidos. Siempre de la mano con los vecinos, socios y aliados inseparables para el bien o para el mal. Como todos saben, en 2006 se inició una lucha que no ha terminado hasta el día de hoy. En los últimos 10 años, la batalla contra el crimen organizado tiene al país en una crisis de seguridad que parece no tener fin, con más de 150,000 muertos, casi 30,000 desaparecidos y millones de pesos invertidos. Y mientras aquí nos peleamos para que no se produzca y trafique la droga, en Estados Unidos no se habla de los grandes capos de la droga norteamericana. En Estados Unidos no existe la violencia derivada al combate de los carteles. No conocemos de los necesarios actos a la corrupción que tienen que pasar en la Unión Americana para que se permita la entrada y el consumo de su país de las drogas. Y peor aún, cuando Estados Unidos pone solo los consumidores, nosotros nos tocan los muertos y ahora los estadounidenses deciden aprobar la marihuana. De no hacer nada, ¿qué va a pasar? El estado de California tiene un año para legalizar y abrir precisamente el consumo de carácter de placer de la marihuana. En este año que sigue, ellos van a estar viendo las leyes, los impuestos que van a cobrar por la marihuana y los controles que van a hacer. Nosotros no podemos hacer la vista gorda. Tenemos un año para ver qué vamos a hacer. ¿Por qué? Porque va a haber más consumo en California, que es un estado enorme y afecta
las ciudades, sobre todo